La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. Avanza la reforma que le cambia la esencia que han tenido Pemex y CFE la última década. También se alista el presupuesto para los trenes de pasajeros. En materia económica, la inflación agarra su cauce. Una empresa regia se quita más pesos de encima y Elon Musk va a ser protagonista este jueves. Les voy a decir por qué. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast y activar la campana para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Se viene una reconversión para las empresas productivas del Estado, tanto para Pemex como para la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, o bueno, hasta este momento así se les conocía. Reconversión es la palabra adecuada porque mediante una de las reformas que deja AMLO y que ya avanza en el Poder Legislativo, se les va a quitar el carácter, precisamente, de empresa productiva del Estado. Esto implica, en el papel, cambiar esas palabras, empresa productiva, y volverlas a definir como empresa pública, que nunca lo han dejado de ser, pero el objetivo es muy simple. El gobierno quiere quitarles peso en el sentido de que no se les vea más como dos entes que compiten al tú por tú con otras empresas privadas, tal y como desde la reforma del expresidente Enrique Peña Nieto de 2013 se les ha puesto. Es decir, antes de esa reforma de Peña Nieto, a Pemex y a CFE se les consideraba empresas que servían a un bien público, pero después de aquella reforma, lo que se privilegió fue buscar hacerlas rentables y eficientes, como cualquier empresa en este país. Pero no que Pemex y CFE fueran privadas, eso es otra cosa. En fin, eso es lo que busca esta nueva reforma que hereda AMLO, pero que le toca impulsar a la presidenta Claudia Sheinbaum de la mano de la secretaria de Energía, Luz Helena González. En conferencia matutina del 9 de octubre, ambas también lo explicaron. Que las empresas estatales tengan como principal función el servicio público y no el mercado, además de que se vuelvan preponderantes, porque como decía, se les puso a competir con las compañías privadas al mismo nivel. ¿Y qué nos dice esto? Que se les quita el mandato de la rentabilidad que tenían Pemex y CFE desde hace una década. Sin embargo, esto va a implicar que ya no estén sujetas a las reglas mercantiles para que ya no se les ponga a competir. La reforma avanzó durante todo el miércoles 9 de octubre. Para cuando Sheinbaum y González explicaron esto en conferencia matutina, el dictamen ya estaba en la Gaceta Parlamentaria, listo para ser discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y hacia la noche, por mayoría calificada, se aprobó esta iniciativa, revirtiendo así, parcialmente, aquella reforma de Peña Nieto de 2013. Pasó con 354 votos a favor, 122 en contra y 0 abstenciones, gracias a esa mayoría calificada con la que hoy gozan los diputados del partido gobernante que es Morena y sus partidos aliados. Es la modificación al artículo 25 de la Constitución mexicana la que establece el carácter de empresa productiva del Estado y que ahora se cambiará por el de empresa pública. Ahora, hay algo más importante que sigue y como en toda reforma a la Constitución, tiene que ver con los cambios que por ende también deben hacerse a las leyes secundarias, porque en estas se va a especificar realmente qué implica que Pemex y CFE sean consideradas empresas públicas. Y aquí entra un análisis más detallado en el que realmente sabremos cómo van a jugar estas dos empresas frente al sector privado de ahora en adelante. Es quizá también hasta un pase para que la cuestión financiera pase a segundo plano. Y dada la situación financiera tanto de Pemex y CFE, que no importe más qué tanto dinero pierden y que ha sido motivo de preocupación para el mercado y actores involucrados en las futuras inversiones para el sector energético mexicano. En el caso de Pemex, la secretaria de Energía menciona que ya no se va a enfocar en producir por producir, así lo dijo, mientras que con CFE pues realmente ya se oficializa lo que hemos venido escuchando respecto a que la compañía va a tener el 54% del mercado eléctrico y el 46% queda en manos de las empresas privadas. Esta reforma se centra en ese cambio de nombre y no necesariamente representa una cerrazón a la inversión privada, pero sí las aleja de competir al tú por tú, siendo siempre estas las preponderantes en el mercado energético mexicano. El derecho público regirá a Pemex y a CFE en lugar del derecho mercantil. Nadie por encima de Pemex y CFE. Ahí se va a entender cómo esto va a impactar a los competidores, las empresas energéticas privadas, frente a estos dos monstruos energéticos de México que desde el gobierno quieren blindar. ¿Qué sigue ahora? Vienen 180 días para realizar las leyes secundarias. La Secretaría de Energía, además, tiene el encargo de sentarse con el Consejo Coordinador Empresarial para explicar estas modificaciones. Esto es el dato del día. Si la inflación en México hablara, nos estaría diciendo, acostúmbrense que sigo bajando.
Al cierre de septiembre, la inflación general anual ya se ubica en 4.58%, bajando más de lo esperado por el mercado. Y un dato que además sigue reforzando que el camino que ha decidido tomar Banco de México se alinea con su ciclo bajista y sus planes de continuar con los recortes a las tasas de interés de referencia. La inflación está ya en un nivel muy similar al que se encontraba hace justo un año, en septiembre de 2023, cuando andaba por ahí del 4.45%. Además, este dato de cómo cerró la inflación en septiembre es el más bajo desde marzo de 2024. Y cambiando a la inflación subyacente, que es la que sigue Banxico porque elimina los precios más volátiles y determina la trayectoria de la inflación a mediano y largo plazo, mantiene su racha sostenida de desaceleración, ubicándose ahora en 3.91% desde el 3.95% de la quincena inmediata anterior. Y por cierto, ya que andamos en estas, volemos rápido a Estados Unidos, donde se revelaron las minutas de la Fed de su última reunión de política monetaria el 17 y 18 de septiembre, porque parece que allá su presidente Jerome Powell recibió cierto rechazo a recortar la tasa en 50 puntos, ya que algunos preferían un recorte menor de 25. Ya ven que ahí estuvo el debate. Pasa que para ese grupo en desacuerdo, un recorte tan grande no precisamente encajaba con esa narrativa que traen de bajar las tasas de forma gradual. Aunque la gobernadora Michelle Bowman fue la única disidente, las minutas sí revelan una división más profunda entre los banqueros de la Fed de lo que implica la decisión casi unánime. Pero sugiere que al final Powell pues sí condujo al Comité Federal de Mercado Abierto a ese recorte más amplio que terminó siendo de 50 puntos base. Del lado de la especulación, tras ese recorte de 50 en septiembre, los inversionistas prevén un ajuste de 25 en cada una de las 2 reuniones de política monetaria de la Fed que faltan por ocurrir este año. Los primeros 100 días. Los trenes de pasajeros en México. ¿Cómo va ese plan que también delegó AMLO a la presidenta Claudia Sheinbaum y que incluso ella decidió reiterar que le iba a dar prioridad desde el día 1 de su campaña? Ya tenemos cifra, que además viene con una nota al pie. En la antesala de la presentación del paquete económico 2025, que lo vamos a conocer en noviembre, que incluye el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, la presidenta adelanta que se van a destinar aproximadamente 150,000 millones de pesos solo para el primer año de su sexenio, para este proyecto que pretende utilizar las vías ferroviarias ahora no solo para el transporte de carga, sino para mover a las personas. La nota al pie es que Sheinbaum dice que al mismo tiempo pretenden cumplir con ese compromiso de reducir el déficit fiscal. Y póngale post-it a este pendiente, porque la presidenta ha dicho que su intención es reducirlo a 3.5% del Producto Interno Bruto en 2025, desde un nivel de 6% en el que se prevé que cierre este 2024. Bueno, 5.9% que pues ya mejor redondeamos. Por cierto, hace apenas unos días y como parte de sus primeras acciones, la presidenta Sheinbaum dio banderazo de salida a los trabajos preliminares para construir el tren México-Pachuca y aparte de esto, anunció también la construcción de un tren eléctrico de pasajeros que requerirá otra inversión de 50,000 millones de pesos. Este tren sería para el tramo AIFA-Pachuca y para este último caso aún se desconoce si existirá algún tipo de inversión que involucre al sector privado o si el dinero será completamente público. Volviendo a este presupuesto de 150,000 millones de pesos en 2025 para los trenes de pasajeros. Por ahora lo que sabemos, gracias a este dato que escudriñó Senyacen Flores, su estimada reportera de Economía y Gobierno para este podcast, resulta ser una cifra similar a la bolsa presupuestal que se contempló este 2024 para el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca, la ampliación de la línea 1 del tren suburbano Lechería-Jaltocan-AIFA y el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, donde se ubica el tren interoceánico. Para esos 4 trenes de pasajeros, el gobierno de AMLO destinó alrededor de 147,000 millones de pesos, esto de acuerdo con el presupuesto de egresos 2024. Y además, ya no les mencioné esto, pero el martes 8 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada el dictamen por el que el Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros y ahora se envió al Senado como Cámara Revisora. Recordemos que esta reforma implica prestar el servicio de transporte de pasajeros mediante asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares. En otras noticias. Volemos al norte de México, donde está basado uno de los conglomerados más poderosos del país, porque Alfa, fundada por Roberto Garza Sada, está cada vez más cerca de convertirse en solo un negocio de alimentos. Primero escindieron Nemac, su negocio automotriz, y luego el de comunicaciones, que era Axtel.
Ahora, para concluir esta estrategia que llevan en los últimos 4 años, desde 2020, para liberar valor a la compañía, la siguiente en la lista es Alpek, su negocio petroquímico, y el proceso de decisión pues va a ser similar a los otros dos. Va a consistir en la creación de una empresa escindida denominada controladora Alpek, a la que se le va a traspasar las acciones que Alfa tiene en Alpek, así como activos, pasivos, capital social vinculado. La empresa ya convocó a sus accionistas para discutir esto el próximo 24 de octubre para poner formalmente sobre la mesa esta separación de Alpek, mejor conocida por su producción de plástico PET. Y entonces, tras la decisión prevista para concretarse en 2025, Alfa estará compuesta solo por Sigma, que es un negocio de producción de alimentos y que tiene a marcas que seguramente ustedes compran cuando van al súper como Food y San Rafael. Recuerden ustedes que hay un objetivo principal dentro de Alfa y ese es el de enfocar su capital a la reducción de la deuda, por lo que últimamente se les ha visto disminuir dividendos, han suspendido recompras y también han recortado gastos de capital. El objetivo es llevar el nivel de apalancamiento de 3.3 veces a 2.5 veces. El último sorbo. Este jueves, los ojos del mercado se van a ir con Elon Musk, quien por la noche va a presentar finalmente los prototipos de taxis autónomos, sus robotaxis, con los que Musk tiene mucho, pero mucho que demostrar. Ha prometido nada menos que una nueva era para el transporte, en la que los Teslas con los asientos del conductor vacíos al volante, o sea, nadie en el volante, circulen con pasajeros, mientras los dueños ganan dinero, ya sea que estén dormidos o estén trabajando. La razón de tan alta expectativa está en que esto no es un juego, como sus lanzallamas y otros inventos que luego tiene con sus otras empresas. No. Elon Musk está apostando a la fabricación de estos robotaxis, sacrificando de por medio un coche eléctrico más barato, que también es ampliamente esperado, pero también recortando equipos de trabajo centrados en otros proyectos y restando importancia a la desaceleración que están teniendo las ventas de Tesla. Eso sí, a pesar de todos los años de predicciones prematuras por parte de Musk respecto a que los Teslas autónomos estaban a la vuelta de la esquina, los inversionistas han hecho subir las acciones de la empresa en los últimos meses a la espera de lo que realmente se presente como un producto que supuestamente ya esté listo o al menos cerca de estarlo. Esa es la gran expectativa y se está reflejando en el precio de la acción. Pero eso se va a descubrir esta noche y si cumple con esas expectativas, porque viene junto con pegado, es decir, también se le van a exigir a Musk planes creíbles para superar a empresas que sí son expertas en el ramo hoy por hoy, como Waymo, respaldada por Alphabet, la matriz de Google, y que lidera en el campo de empresas que ya ofrecen viajes sin conductor al volante. Les destaco esta frase del socio de la firma de inversión en crecimiento Deepwater Asset Management, quien es Gene Munster, quien dice: si se limitan a mostrar algo que en realidad no demuestra la tecnología, un prototipo de un vehículo que no se mueve, eso va a pasar como un globo de plomo. Pendientes todos hoy a este evento llamado We Robot, quizá un probable guiño a la colección de relatos cortos de ciencia ficción de Isaac Asimov. La cita es a las 7 de la noche, hora de California. Nada más para darles un último dato, en el Senado ayer también ya se aprobó el que el salario mínimo en México no aumente por debajo de la inflación. Van rápido. Pero bueno, lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Feliz jueves para todos. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.